Bueno, a mí lo que más me gusta de este libro y de la historia de Toño es su capacidad para el pecado, como Daniel más o menos lo ha comentado, y todos aquellos que tendríamos una batalla para que los templos se cayeran y las confesiones confesaran su imposibilidad, se encuentran en este libro. Ahora, la forma en que está escrito a mí me recuerda una verdad que está, digamos, en la discusión del conocimiento desde hace ya muchos años, 30 por lo menos, que dice que un libro no tiene por qué ser diferente en su estructura de su objeto. O sea, el tema es la comida, el tema es la pasión desmedida, el tema es la invención continua, el placer que prodiga la comida, y además la estructura del libro es igual. O sea, hay memorias, hay personajes ficticios que también se basan en personas reales, hay, digamos, cosas que Toño fue investigando, y al mismo tiempo hay un recuento de lugares, y entonces el libro se convierte en una especie de mala hierba, donde la bitácora de viaje, la práctica, digamos, de cocinero amateur, experto, el recuerdo familiar, se mezclan. Y creo que lo más grosero del libro, es decir, su condición babilónica, no es tanto aquellos platillos que él recuerda o esa forma, digamos, desaforada de acercarse a la materia, sino cómo está estructurado. Creo que como escritura, para hablar de algo distinto, el libro en sí mismo es un banquete. Toño ha hablado mucho de, por ejemplo, cómo había Platón imaginado el banquete y qué se discutía ahí, pero él más bien habla de cómo estaba dispuesto la mesa, cómo estaban las vituallas ahí dadas, y cómo esos hombres que por primera vez fundaron Occidente estaban haciéndolo a partir de los rigores del vino y de todo lo que ahí marranamente se disponía. Entonces, yo quiero hacer un tributo a la forma en que está escrito el libro, porque aunque tratara sobre la anorexia o sobre una posibilidad dietética de encontrarse casi en la textura de la autoayuda, el libro en sí mismo es un gran banquete. Y además, bueno, quisiera agradecerle a Toño la capacidad memoriosa de recopilar tantas fantasías, tantas mesas, tantas sobremesas, tanto destruir el cuerpo en aras del placer. Y creo que además eso tiene un pegue que Toño siempre ha adquirido, el de estar al día en el pensamiento hablando de cosas cotidianas, porque yo encuentro ahí filosofías, discursos, parámetros, paradigmas en alguien que solo está hablando de lo que todos conocemos. Él nos muestra las ideas más recientes del saber en el formato de la cocina, en el formato, decíamos al principio, del pecado. Y yo creo que eso le da una capacidad de ser como un gurú que no sabe qué es tal, y que nos recuerda además lugares que nos pertenecen a muchos otros, porque él en la experiencia, en el tiempo, nos habla de lugares que nosotros mismos le mostramos. Yo en lo particular me siento tocado, porque cuando él relata, por ejemplo, aquel año nuevo en Azcapotzalco, o cuando él habla de ciertas recetas que se inventaron, sé que está hablando de cosas que vivimos todos. Y él inventa ese narrador que no soy yo, que no es Daniel, que no es Luis Felipe, que no es la familia de Toño, que no es nadie de los amigos, y que habla. Decía en un discurso inaugural sobre una cátedra Michel Foucault, el escritor francés, que él quisiera hablar como si todos hablaran, como si las voces fueran de todos y como si todos dieran las opiniones sin que éstas se remitieran a un autor. Y yo creo que Gula tiene eso. Es decir, habla alguien ahí que tampoco es Toño, que nos está diciendo todo lo que ya sabíamos y que solo nos recuerda una condición, que el placer por el mundo es cabalgar la flecha del éxtasis. Gracias, Toño. Gracias a ustedes, amigos, por estar aquí y a ustedes por acompañarme. Voy a apurarme. En el libro de pronto aparecen algunas cosas que yo les puse tapiocas, que en realidad son como juegos verbales o aforismos o greguerías, más al estilo de Ramón Gómez de la Serna, que hablan de la comida. Me voy a apurar porque Daniel Sama tiene hambre, tiene mucha gripa. Tiene hambre la gripa. Sí. Y quiero dedicarle esta lectura de mis tapiocas a Mauricio Calera, que está acá con Tania y se van a casar próximamente. Que sean muy felices. Mi nombre es el de don Antonio Caldera y Torrejillas, Sifón primero de la Cava y Zamburiñas, conde de la guarnición de Vieiras y Centollos, vizcongado Morcillo de la Oveja y Valdepeñas, condimentado Salvador de Bollos, criado en el campo manchego de Barrica y Vides, Arismendi de Señas, también curado majo del Bolobán de Flamenquines y Jibias, teniente en los turrones del Congrio y el Lenguado, hijo y nieto de Grobet proveniente de Camborios,
de más de 1400 especies de cerdos y pomos mal habidos, mal hablado y manzanilla de cantadoras tunas a toda pluma, alias dicen como el varón de botaneros, Jerecito del berberecho y sobrasata, amor eterno, _, saco de patatas, dícese del cocinero tirado en un sofá, viendo a su equipo favorito por televisión. Sardinas, dícese de 4 o más cocineros tirados en un sofá, viendo a su equipo favorito por televisión. Moradito en el chicharrón, cerdo tatuado. Entre cocineros probamos nuestras creaciones y nos damos el pisto bueno. Hay que ser de carácter del fuerte, pero no manchego. Mi abuelo me decía, adentro de las guitarras hay cacahuates. Mi abuelo me decía, adentro del horno está tu verdadera abuela. Mi abuelo me decía, los dátiles son cucarachas cristalizadas. Mi abuelo me decía, que pases buena nanche. Mi abuelo me decía que el vino era de sangre de toro. Mi abuelo me decía que él había cocinado a un calamar más grande que el de 20.000 leguas de eje submarino y que adentro había un pescador con un quinqué. Mi abuelo me decía que él había cocinado a un calamar más grande que el de 20.000 leguas y que adentro había un pescador con un quinqué y que todo el calamar no había alcanzado para todo el pueblo y que el señor con el quinqué lo acompañó a comprar unas latas de atún para que todos comieran en el pueblo. Era una persona tan despreciable que desde que se presentaba dejaba un mal sabor de boca. Tupperware, apellido del inventor que en alemán significa ni manoseos ni moscas. Pareja primigenia, Adam y Evian. Esas selecciones las hice mi equipo porque pensaron que eran las más acertadas. Luego hablamos con mi equipo. Aceitunas, canicas para jugar en la mesa. Buena digestión, langostino grueso en el intestino delgado. Romero y tomillo, forcados. Mondongo, albur. Por fin, ¿es green fried tomatoes o sun-dried tomatoes? Poneos de acuerdo. Me importas un comino, dijo el pepino al comino. Pues a mí me importas un pepino, contestó el comino. Habiendo dicho esto, ambos echaron a reír y gritaron, vayámonos a freír espárragos. ¿Y yo qué culpa? Dijo del espárrago. Tú cállate la boca, dijo la col agria. Hay unos más lepros que dicen, no es lo mismo chile relleno que relleno de chile. Un paramédico al otro, ¿cómo está? Helado como un gelato. Piscosaurio, dícese del chef decano que bebe pisco sour. La última cena será la gran comilona. Y así, creo que son como unos 327. El libro está ahí arriba. Gracias por estar aquí, los quiero mucho. Vayamos a beber.